Gracias al Señor por la oportunidad de compartir la palabra en esta mañana. Los que han recibido clase conmigo saben que somos lentos para arrancar, pero después es difícil bajarnos de aquí, de este lugar. Damos gracias en verdad, Señor, por la oportunidad. Ustedes no saben el privilegio que siento yo al poder compartir la palabra con ustedes. La idea, más que predicar, es que compartamos algunas ideas acerca de la palabra de Dios y que todos podamos ser edificados. En esta mañana nuestro tema será crecer, podría ser el crecimiento, podría ser claves para el crecimiento. Nuestro texto base va a estar en Colosenses capítulo 1, versos 9 y 10. Yo me gusta estar usando la nueva traducción viviente. Probablemente usted tenga la Reina Valera, ¿verdad? Allí vamos a estar haciendo referencia también. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: así que desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará a Dios, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Señor, te damos gracias por tu palabra. En esta mañana vamos a compartir algunas ideas con tu pueblo. Yo te pido que me des la capacidad de transmitir lo que quiero decirles y que para ellos sea entendible. Te pido que el Espíritu Santo tome control de todas las cosas que vamos a hacer en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Lo primero que podemos resaltar son algunas cosas en el texto, y es que el apóstol pide que los creyentes de Colosas se les conceda el pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Se les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Fíjense que a veces no basta solamente con saber la información, sino que hay que comprender la información, ¿sí? Entonces el apóstol le está pidiendo que ellos tengan esa sabiduría y comprensión espiritual, porque en la medida que comprendan, afectará su manera de vivir, ¿sí? Y tendrán una vida que honrará a Dios, produciendo toda clase de buenos frutos. Esto traerá como consecuencia un continuo crecimiento de sus vidas espirituales. Ok, entonces, los motivos por los cuales me sentí motivado, me sentí motivado a dar esta clase, es porque de alguna forma quería sondear entre nosotros si estamos comprendiendo todas las clases que se han estado dando en este periodo de tiempo en la iglesia. Por ejemplo, hace 3 semanas nuestro pastor hace 2 domingos atrás, él nos hablaba que debíamos, que la vida cristiana es como una carrera. Así lo describía también el apóstol Pablo. Y él, usando las palabras del apóstol Pablo, nos decía que nosotros debíamos correr esta carrera con la intención de ganarla. Porque el apóstol hace referencia y dice: todos a la verdad corren, pero ¿cuántos se llevan el premio? Uno solo. Y entonces él instaba a cada creyente que intentara ser el ganador de esa carrera. Entonces, imagínese usted que cada uno de nosotros intentase ganar esta carrera de creyente. ¿Qué nivel de espiritualidad, qué nivel de comprensión, qué nivel de
de manejo de la palabra de Dios tendría toda la iglesia si cada uno de nosotros intentase ser el ganador de esta carrera? Fíjense que vamos a 1 Corintios capítulo 9, verso 24. Déjenme buscar un momento por acá. Vamos a estar leyendo del verso 24 hasta el verso 27. Entonces, como les decía anteriormente, el apóstol nos hace la acotación o nos anima, nos exhorta a que cada uno de nosotros corra para ganar esa carrera. Y entonces él daba algunas claves. Él dice: todos los atletas se entrenan con disciplina y ellos lo hacen para ganar un premio que se va a desvanecer. Pero nosotros estamos corriendo por una recompensa o un premio eterno. Entonces la idea sería que nosotros tomáramos conciencia de eso, porque hay veces que pienso, y era la motivación que tenía para hacer estas reflexiones, de que no tomamos con seriedad la calidad del premio que nos espera. Y a veces corremos la carrera como a lo que salga, o algunos inclusive se niegan a correr la carrera. Entonces, el apóstol en el verso 25 nos dice: todos los atletas se entrenan con disciplina. Entonces, es importante que nosotros en esta carrera espiritual que tenemos, tengamos disciplina en lo que hacemos. Él nos sigue dando claves y nos dice en el verso 26: yo corro cada paso con propósito. De manera que esto sería una segunda clave que nos da el apóstol, y deberíamos tomarle la palabra, y que cada uno de nosotros corra con propósito esta carrera. O sea, usted no es un cristiano por ser un cristiano, o no es un cristiano por venir a la iglesia o por pasar un rato bueno o un rato que le traiga tranquilidad. Usted está aquí con un propósito, amén, que es ganar la carrera y obtener el premio eterno. Entonces, el apóstol decía: yo entonces esta carrera no la estoy corriendo al azar o sin propósito, sino que cada paso que yo doy lo hago con un propósito. La tercera clave que nos da es: entonces yo disciplino mi cuerpo, ¿verdad? Lo entreno y lo hago que se ponga en obediencia, dice la Reina Valera, porque para cada porque cada uno de nosotros, el primer enemigo que tiene para ganar esta carrera somos nosotros mismos. Es cierto que hay factores externos que nos ponen dificultades, que nos ponen tropiezos, pero los principales enemigos que tenemos nosotros somos nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, diseñar un plan de crecimiento, una rutina espiritual. Ejemplo, levantarme en la mañana, orar, tener un devocional, leer la palabra. ¿A cuánto les cuesta eso? Gloria a Dios, habemos como 5 o 6 que nos cuesta. Gracias al Señor, porque a 100 y casi a 100 no les cuesta menos trabajo, ¿verdad? Mire, hermano, cada vez que nosotros nos proponemos alcanzar
metas espirituales, vamos a tener tropiezos para alcanzarlas. Entonces, nosotros debemos entender que para poder hacerlo tenemos que poner nuestro mejor esfuerzo. Cada paso de esta vida cristiana debe darse con propósito. Fíjense, hace una semana también el pastor nos alentaba, nos exhortaba, nos animaba a que cada uno de nosotros fuese un ente restaurador en nuestras familias y contextos, como es la misión de esta iglesia. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos ser entes restauradores si no conocemos el manual de restauración? Entonces, para que nosotros podamos ser un ente restaurador, primero tenemos que conocer el manual, ¿verdad?, de cómo restaurar. Entonces, él nos animaba a eso, al estudio, a ser cada día mejores cristianos en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, a mí me preocupaba eso porque hace un tiempo atrás él nos estaba explicando acerca del sacerdocio de Melquisedec. No sé si algunos se acuerdan de eso. Entonces, él nos iba explicando pues del sacerdocio de Melquisedec y comparándolo con el sacerdocio de Cristo. Y llegamos al verso, eso se encuentra en Hebreos capítulo 5. Llegábamos al verso 11 y el texto dice: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. La Reina Valera esa frase lo utiliza como son tardos para oír. Los estudiosos dicen que ese texto indica no que ellos tuvieran una dificultad intelectual para comprender la palabra. Ellos la podían comprender, ni tenían un impedimento físico que les impidiera entender lo que se les estaba explicando, sino que voluntariamente ellos no querían aprender. ¿Se acuerdan? Hay un texto que se usa mucho, se me va, déjeme decirle: el pueblo parece por falta. Oseas 4:6, creo que. Bueno, el punto es que dice, pero muchos citan eso: no, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y cortan el verso hasta ahí. Pero el verso continúa diciendo: porque no quisiste el conocimiento. Entonces, a veces me preocupa que nosotros podamos estar rechazando el conocimiento. ¿Por qué? Porque el hecho del conocimiento nos compromete con lo que estamos aprendiendo. Entonces a veces tendemos a rechazarlo. Por ejemplo, ¿cuántos entienden y saben que Cristo viene pronto? Todos. Y todos tenemos la certeza de que Cristo viene pronto, ¿sí o no? Pero algunos caminamos como que si esto no fuese a pasar. Vemos ya los preparativos de la Tercera Guerra Mundial. Vemos el ataque incesante e inclemente del enemigo a través de la ideología de género, la destrucción de la familia, las redes sociales, ¿sí? Ahorita se promueve como éxito el exhibirse en TikTok y en algunos sitios, algunas redes sociales, que hace una carrera universitaria. Usted le pregunta a un muchacho: ¿qué quieres ser tú? Y quiere ser youtuber, influencer, ¿sí? Entonces, voluntariamente, a veces pareciera que estuviéramos rechazando ese conocimiento, ¿sí? Y quisiera continuar. Voy al verso 12 del capítulo 5 de Hebreos.
perdón, 5:12 de Hebreos, dice, hace tanto tiempo que son creyentes que ya deberían estar enseñando. Fíjese que el texto nos está indicando que tiene que haber un desarrollo y un crecimiento acerca del creyente, que el creyente no puede ser toda la vida un neófito o una persona que no sabe, sino que con el pasar del tiempo él también tiene que irse preparando para enseñar a otros los principios del Evangelio. Eso es lo normal. Dice, sin embargo, es necesario que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y vamos a pasar al verso 14. El alimento sólido es para los que son maduros. Entonces, fíjense, yo quiero que usted vea en los textos que estamos leyendo el crecimiento que se le pide al creyente. Usted, en un momento determinado puede ser que se le dé leche, porque está comenzando en la palabra de Dios, en el camino de Dios, pero no puede ser que pasen 20, 30 años dándole no, tienes que amar a tu hermano, no debes robar. Ya esos rudimentos nosotros deberíamos haberlos pasado, ¿sí? Entonces fíjense algo, un bebé no puede gatear toda la vida, ¿sí o no? Usted llega, ve un bebé y un día determinado ese bebé da su primer paso. ¿Cuántos vieron el primer paso de sus hijos? ¿Cuántos lloraron el primer paso de sus hijos? Yo lloré el primer paso de mi nieta. Ahí nunca me había pegado así, pero como yo sí vi el momento cuando ella comenzó a caminar y dio sus 2 primeros pasos, no, yo creía que era un duro, pero qué va. Se me salieron las lágrimas. Entonces, lo lógico es que ese bebé un día se ponga de pie y comience a dar paso, ¿sí? Entonces, un cristiano sano no puede depender de los demás para siempre. No puede orar porque el otro lo manda a orar, no puede orar porque leer la palabra porque otro le indica que, sino que él ya asume que esa es su responsabilidad, ¿verdad? Él dice, tengo que orar, tengo que leer la palabra, tengo que hacer esto o aquello. ¿Qué va a traer eso como consecuencia? Que en la medida que nosotros vamos dando esos primeros pasos en la fe, que vamos dejando comportamientos pecaminosos, ¿sí? El que no trabajaba, que dice la palabra, que trabaje, ¿verdad? Los que mentían, que empezamos a hacer, a intentar dejar de mentir, porque no es fácil. Si usted mantiene una costumbre, 20, 30 años, 40 años, 50 años, no sé cuándo usted recibió al Señor, de repente si tiene esa costumbre arraigada en su corazón le cuesta dejarla, pero lo importante es que usted se da cuenta de que tiene un problema. Es como los alcohólicos. El primer paso es reconocer que es alcohólico. Cuando nosotros queremos corregir una situación pecaminosa, comportamientos pecaminosos, lo primero es reconocer, oye, ejemplo, yo soy iracundo, me molesto por cualquier cosa. No puede pasar, como decía en la primera clase, que la palabra de Dios diga que nosotros debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, y usted conozca a hermanos que sean golpeadores, maltratadores, humilladores, que maltraten a sus esposas verbalmente o físicamente. Eso no puede existir. Entonces, ¿qué sucede? Usted conoce ya esa información y usted dice, cónchale, mi amor, y comienza a tratar de mejorar ese comportamiento pecaminoso, y así usted va corrigiendo las cosas. ¿Qué es lo que va a pasar entonces?
que usted comience a actuar más como Jesús. Y ese es el objetivo final del Evangelio. En Romanos 8:29 la palabra de Dios dice que a los que antes conoció, a estos también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen ¿de quién? De su Hijo. Amén. De manera que Él va a ser el hermano mayor entre muchos hermanos. En primera de Juan 2:6 nos dice, el que dice que está en Él, ¿qué pasa? Debe andar como Él. Ok, de manera que si yo soy cristiano, fíjese donde nos pone la varilla la palabra de Dios, dice, el que dice que está en Él, ¿qué pasa? Debe andar. Ok, pero alguien me podría decir, sí hermano, pero es que yo no sé cómo era que andaba el Señor. Anotes, los que están anotando, primera de Pedro, capítulo 2, versos 21 al 23. Dice, creo que aquí la tengo escrita en la Reina Valera, porque pensaba que no iba a tener este apoyo. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció dejándonos ejemplo, para que sigáis ¿qué? Sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, y cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. Ok, entonces este es el estándar que nos pone la Biblia de cómo también nosotros no debemos devolver maldición por maldición, no debemos, cuando padecemos no debemos amenazar a nadie, ¿sí? Entonces ahora, pero ¿cómo podemos enterarnos y nosotros entrenarnos en esta disciplina? El Señor ha dejado siempre una hoja de ruta. El Señor siempre nos ha dejado todos los elementos a la mano para que nosotros podamos crecer en sus caminos. Vamos a Efesios capítulo 4, versos 11 al 13. ¿Lo tenemos? Ok. Vamos a leer del 11 al 14. Dice, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios. Repito, ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Es decir, el cuerpo de Cristo. Este proceso continuará, verso 13, hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento de Dios que seamos maduros en el Señor. Amén. Entonces, ¿cómo vemos? Como vemos, el Señor nos ha dejado una hoja de ruta y nos ha dejado las herramientas para que nosotros podamos cumplir los objetivos que Él nos ha trazado. Ciertamente usted no se va a parecer a Cristo el primer mes, el segundo mes, pero si usted tiene 30 o 40 años en la fe, ya usted no debe ser un golpeador de su esposa, ya usted no debería decir mentiras, ya usted no debería decir grosería, ¿verdad? Ya usted no debería ser enemigo de sus vecinos, que los vecinos no digan de usted y de mí, oye, para ser evangélico como es ese, mejor yo no soy nada, ¿verdad? Sino que debería acompañarnos un buen testimonio, porque nosotros hemos transitado un largo trecho en este camino y ya deberíamos entonces estar enseñando a los que están comenzando, que era lo que nos decía el autor de Hebreos. Ahora fíjense algo. Alguien me podría decir, bueno hermano, pero ¿qué es crecimiento espiritual? Tengo 3 conceptos acá que voy a compartir con ustedes. La primera definición dice,
Crecimiento cristiano se refiere al proceso continuo de madurez espiritual y desarrollo personal que experimenta un creyente en su relación con Dios. Es un proceso que implica un compromiso constante de aprender, creer y vivir de acuerdo con los principios de la fe cristiana. ¿Cuántos están de acuerdo con ese concepto? Muy bien. Una segunda definición diría: madurar en la fe y aprender a vivir de forma agradable a Dios. Ese es otro concepto de crecimiento espiritual. Había un concepto un poquito más rudo, tal vez, que era de los de las iglesias de antes, que decía: crecimiento espiritual es que mueras tú y se vea más de Cristo en ti. Que te veas cada vez menos tú y podamos ver a Cristo más en tu vida. Todos deberíamos estar de acuerdo con ese concepto, ¿verdad? De que la medida en que usted va a ver y saber que yo estoy creciendo espiritualmente, que se ve menos de mí y se ve más del Señor. Entonces, el crecimiento cristiano tiene 3 etapas, o por lo menos lo dividimos en 3 etapas. La primera etapa es de recién convertido, ¿verdad? Donde cada uno de nosotros comienza a tomar la leche espiritual, los primeros consejos, las primeras rutinas. Luego de ese primer paso nos vamos convirtiendo en discípulos, ¿sí? ¿Se acuerdan que los discípulos asumen el compromiso de aprender de su maestro? Ese era el compromiso que tenían los discípulos al momento de escribir esta carta. Los maestros no escogían a los discípulos, sino que los discípulos decían: yo quiero ser enseñado por el hermano Lenín. Y cuando yo decía esas palabras, entonces yo me comprometía con el hermano Lenín a hacer las cosas como Lenín lo hacía, e imitarlo en su manera de hablar, de conversar, de comportarse, ¿sí? Entonces, la Biblia asume que cuando nosotros nos convertimos en discípulos, asumimos la responsabilidad de imitar a nuestro maestro. Cada uno de nosotros dice: mira, yo soy un cristiano. Bueno, entonces yo tengo que comportarme como Cristo, porque esa es la idea y es el objetivo. Entonces, una vez que pasamos el discipulado, llegamos a ser líderes espirituales, ¿sí? Como líderes espirituales, bueno, se nos asignan responsabilidades en la iglesia. ¿Por qué? Porque ya cuentan con que nosotros somos un grupo de creyentes maduros que podemos dar ejemplo a los otros. Los que hacen discipulado ministerial conmigo saben que esa es una de las primeras cosas de las que hablamos y decimos: nosotros creemos que usted, si un hermano le dice sapo verde, usted no le va a decir: ¿por qué usted me dice así, pedazo de viejo? No. Usted llega, ¿verdad? Y se queda callado y dice: amén, hermano, gloria a Dios. Eso es. Entonces, toda la iglesia espera que estos líderes se comporten de esta manera. Entonces, pero ¿qué pasa, hermano? El crecimiento espiritual no es fácil. ¿Cuántos recuerdan aquel texto que dice: el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar? ¿Usted cree que eso es así? ¿Se acuerdan? ¿Qué cree usted o qué causa cree usted que es un impedimento para el crecimiento espiritual? Ayúdame, aquí no hay respuestas malas. Lo importante es de los que se atreven. Nómbreme un obstáculo para el crecimiento espiritual. Sí, eso, ya vamos a tocar eso. El orgullo es muy importante, la soberbia. Ok. Bueno, nuestro primer obstáculo es el pecado. El pecado es el primer obstáculo que tenemos para nuestro crecimiento espiritual. ¿Por qué? ¿Cuántos recuerdan qué significa pecado? Es cuando erramos el blanco. Ejemplo,
Yo no fui creado para ser un hombre adúltero, pero yo comienzo a ser un hombre adúltero. ¿Qué está pasando? Yo estoy errando el blanco porque yo no fui creado para asumir esa situación. Ok. Entonces, pero hay otra causa. Romanos 23 dice que ¿qué? Que la paga del pecado es muerte. ¿Y la muerte qué es? Separación. De manera que cuando nosotros pecamos, ¿qué pasa? Nos separamos de nuestro Dios. Entonces, y el Señor Jesús, ¿qué dijo acerca de estar separados de Él? Separados de mí, nada podéis hacer. Y Él ponía el ejemplo de las vides y decía, mire, una rama, y los pámpanos, correcto, una rama separada del tronco, ¿qué va a suceder? Se va a secar. Entonces, en la manera en que nosotros pecamos, nos estamos separando de Dios y comenzamos a secar nuestra vida espiritual. Una segunda causa, sí, vamos a decir, una causa que impide nuestro crecimiento espiritual, la duda. ¿Cuántos han dudado de su fe? Gloria a Dios. 3, 4, 5, 6, muy importante. 7, aquí hay más. En el primero eran como 1 o 2. Entonces, fíjense algo, eso es importante. Mire, la duda en sí misma no es mala. ¿Por qué? Porque eso debería movernos a buscar respuestas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de repente usted le vendieron un evangelio en el que cuando usted viniera a Cristo todos sus problemas iban a estar solucionados. Que si usted estaba enfermo iba a ser sano. De que si usted era pobre y ofrendaba bien, tarde o temprano usted iba a salir de la pobreza, ¿sí o no? De repente entonces nos vendieron ese evangelio y cuando nos tropezamos con el verdadero evangelio, ¿qué sucede? Que las cosas no son así. Porque, fíjense algo, hay cosas que nosotros deberíamos meditar, por ejemplo, de la muerte, la muerte a causa de enfermedades. Sí. ¿La muerte nos afecta a Dios o nos afecta a nosotros? Nos afecta a nosotros porque nosotros estemos vivos en este plano o estemos muertos, siempre vamos a estar en la presencia de nuestro Dios. De manera que a Dios no le afecta la muerte, porque usted y yo siempre vamos a estar en su presencia. Ok, pero entonces a nosotros nos venden, no, Dios te va a sanar y no te sana. Bueno, porque Dios decidió que ese era el tiempo físico en el que tú ibas a estar en este plano. Aceptamos la voluntad de Dios. Así como, pero a alguien le pueden haber dado un mal comercial, una mala propaganda, y pensamos que eso es así. Hablaba yo una vez con una hermana porque me decía, no hombre hermano, yo estoy orando por una camioneta, yo puse 300 bolívares y el Señor todavía no me ha dado la camioneta. Y yo le decía, hermana, si llegas a poner 1000, quieres 2 avionetas por lo menos. Entonces sí, porque nos venden un evangelio errado. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nos tropezamos con la verdad y vemos que eso no es evangelio, nos llega a pasar como, ¿se acuerdan de Juan el Bautista? Juan el Bautista viene siendo criado en la ley, le dice, mira, viene el rey, el Mesías, viene el que va a libertar su pueblo, viene el que viene a castigar todo el que ha hecho lo malo, el que ha oprimido a este pueblo. Oye, y Juan el Bautista dice, nada, este es el hombre, ¿sí? Pero de repente está preso y le llega la información, no, el Mesías está diciendo que amemos a nuestros enemigos. Ya va, ¿qué pasó? Este no es el que viene a hacer justicia y a matar a todos los enemigos del pueblo de Israel. No, dice que el que le dé por la mejilla derecha, que le ponga a la izquierda. Oye, no, ya va, vamos, este no es el Mesías que a mí me están vendiendo, pensó. E inclusive, mire, la duda es tan fuerte
que Juan el Bautista había visto las cosas milagrosas que pasaron el día que bautizó al Señor Jesús. ¿Se acuerdan? Ok. Entonces él manda a sus discípulos y dice, no, mira, vayan a ver. Pregúntenle si es a él al que estábamos esperando o esperamos a otro. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? El Señor Jesús lo enfrenta con el verdadero evangelio. Le dice, vaya y dígale a Juan, los ciegos ven, los sordos, a los pobres les he predicado el reino de los cielos. Ese es el verdadero evangelio. Fueron y le llevaron la verdad. Entonces nosotros podemos creer que entrar en duda porque nos vendieron un evangelio que no tiene nada que ver con esto. Evangelio de ofrendas. Yo fui uno de los que cayó en eso de que dame la cadena, dame el reloj, dame tal cosa para que el Señor te multiplique. ¿Sí? Fíjense algo, otro caso de duda. ¿A quién se les recuerda? Alguien que tuvo dudas en la Biblia. Tomás. ¿Se acuerdan? Tomás pasó 3 años escuchando al Señor decir que era necesario que él muriera, pero que al tercer día resucitaría. Cuando sus compañeros discípulos dicen, no, mire, el Señor resucitó, dice, no, hijo, yo hasta que no meta los dedos y no toque el costado, no voy a creer. Amén. Entonces, fíjense, y aquí es cuando chocamos, o donde los testigos de Jehová chocan con el gran problema, porque cuando él pudo ver y comprobar que el Señor había cumplido lo que él había dicho, ¿qué dijo? Señor mío y Dios mío. Eso no lo pueden borrar de la palabra de Dios. Ok, entonces, fíjense algo. Otra de las cosas que nos impiden un crecimiento espiritual sano es el desvío de nuestra atención. ¿Sí? ¿Cuántos, por ejemplo, tienen redes sociales? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? Ahora, ¿a quiénes le pasa que se levantan a las 8, a las 8:30 y dicen, no, voy a ver una sola cosa aquí en Instagram? Y se echa a reír, cuac, 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 mira lo que son. 9:30, no, está temprano. Mira, ven para que veas y cuac, cuac. 11:15. Total, hermano, que nos dan las 3 de la tarde sentados y perdemos el tiempo en esta arma que usa el enemigo para quitarnos el tiempo. Entonces, no es una cuestión de santurronería, pero es verdad. Yo se lo digo porque, como lo confesaba en la primera clase, yo soy un adicto. Yo sí agarro el teléfono a las 8 de la mañana y no pongo carácter, como dice el apóstol Pablo, y me obligo a notar. No, hermana, me agarran a las 6 de la tarde. No, yo no voy a trabajar hoy, yo voy a seguir viendo aquí lo que, ¿sí? Entonces, yo tengo que mantenerlo alejado. Ahora fíjense algo. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. Se me fue el monitor. Primera de Juan 2:15. Oye, y yo prometí en la primera clase que iba a ser más breve, hermano, pero de verdad, ya son las 12:05. Vamos a tratar de ir lo más rápido posible. Primera de Juan, capítulo 2, verso 15. ¿Qué dice Primera de Juan? No amen a este mundo, porque cuando aman al mundo, fíjense algo, a veces el mundo nos ofrece que nosotros tenemos que alcanzar cosas, que conseguir cosas, posesiones, tener un estatus, no sé, X. Pero
la palabra de Dios nos orienta y nos dice que no amemos esos estándares del mundo, sino más bien recuerdan lo que dice Mateo capítulo 6, verso 33, cuando dice, busca primeramente. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Así es. Buscamos primeramente, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y después todas las otras cosas van a ser añadidas. Ahora, no basta solamente con saber las cosas que nos impiden crecer, sino qué cosas entonces nos ayudan a tener una vida de crecimiento espiritual. Número 1, ¿qué cree usted que le puede ayudar a usted a crecer en su vida espiritual? Ajá. La palabra por aquí. La oración. Gloria a Dios. Yo pienso que antes, nuestra primera herramienta, cuando estamos comenzando en los caminos del Señor y nos estamos haciendo un creyente, es la oración. Lo primero que hacemos es orar, ¿sí? Entonces fíjense algo, lo más importante es que nosotros, cuando oremos, veamos nuestro corazón. ¿Qué hago yo, por ejemplo, con decirle, Señor, dame 5 camionetas, Señor, necesito 5 camionetas? Y claro, como necesito vestirlo de evangélico, digo, porque en esas 5 camionetas yo voy a llevar a todos mis hermanos a su casa después del culto. Sí, entonces hacemos esa oferta para ver si alcanzamos más rápido nuestro objetivo. Y al final, cuando tenemos las 5 camionetas, ya ni siquiera lo vemos más en la iglesia, ¿verdad? Entonces, no, yo traté de hacer eso a manera de chiste, pero la verdad es que es importantísimo tener una vida de oración. Ahora le pregunto, ¿cuántos les gusta levantarse a las 3 de la mañana a orar? 2, 4, 5, uno más y le ganamos al primer turno. Hermano, a veces uno se levanta a las 4 de la mañana y dice, voy a orar, y dice, pero está haciendo frío. O llovió. No, un ratico más. Entonces, ¿qué pasa? Fallamos lo que el apóstol